¿Cuál fue la gran comisión que Cristo dio a su iglesia? ¿Cuál fue la gran comisión? Ir y predicar el evangelio a algunos, a todos, a toda criatura, es lo que dice justamente la palabra. Y todos nosotros somos responsables delante de los ojos de Dios de ir extendiendo ¿qué? El reino, extendiendo el evangelio. Y justamente el título de esta mañana de la predicación, para que lo anotes en tu cuaderno, es extendiendo el evangelio. Extendiendo el evangelio. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver, acuérdate que estamos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a ver el capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí justamente entramos en la segunda división del libro de Hechos. En el capítulo 8 entra una segunda división. Y quiero que recordemos lo que Cristo demanda justamente a sus discípulos. Acuérdense que Jesús dice a sus discípulos en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, a partir del capítulo 8, hablando del Evangelio, comienza a llegar ¿a dónde? A Samaria. A Samaria. Vamos a ver cómo llega el Evangelio a Samaria, una de las instrucciones que dio Jesús a sus discípulos y que hoy obviamente esa instrucción pasa a la iglesia, a nosotros. ¿Qué podemos recordar del capítulo 7 al final del capítulo 7? Bueno, que un joven, Esteban, después de que fue usado grandemente por Dios y que él decidió entregarle su vida a Dios, dice la palabra que terminó siendo perseguido y apedreado. Si tú me acompañas al versículo 58 del capítulo 7 de Hechos, dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Aquí lo que es sorprendente es que eran dos jóvenes. Por un lado, un joven que estaba siendo apedreado por compartir, por extender el evangelio, y otro joven que estaba consintiendo justamente el juicio de este joven Esteban. ¿Quién fue? Saulo, ¿no? Entonces vamos al versículo 1 del capítulo 8 y dice lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Cómo es que llegó el evangelio a toda Judea y a Samaria? ¿Cómo es que llegó? Siendo perseguidos. ¿Quiénes? Los cristianos. Justamente es la misma situación que está pasando el día de hoy. Nada más que mucha gente le tiene miedo a la persecución, mucha gente tiene miedo a que te critiquen, mucha gente tiene miedo a que te quiten de los grupos de WhatsApp y ya no te inviten a las fiestas, porque tú eres cristiano. Y yo te digo una cosa: tú no tienes que renunciar a tu fe, no debes de negociar tu fe. Si tú dijiste que ibas a seguir a Cristo, lo vas a seguir toda tu vida. Pase lo que pase, en cualquier circunstancia de tu vida, tú tienes que serle fiel ¿a quién? A Cristo, al Señor. Pase lo que pase. Tal vez las cosas se van a poner diferentes en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu colonia, pero tú tienes que serle fiel a Dios. Porque obviamente esas persecuciones, obviamente esa oposición, ¿de dónde viene? Del diablo. Y va a ser todo porque tú realmente no
te acerques a Dios. Y va a usar a quien se deje usar para que no se cumpla el propósito en tu vida que tiene Dios ya preestablecido en ti. Generalmente cuando tú y yo decidimos acercarnos más a Dios, cuando tú y yo decidimos entregarnos más a Dios, ¿qué es lo que viene? Persecución. Empieza a tener más problemas, menos tiempo, se te llena tu agenda, tu cartera de clientes, empieza a hacerse más grande, comienzas a tener diferentes objetivos en el trabajo que no te permiten salir temprano y tienes que llevarte el trabajo a tu casa y tienes que trabajar los domingos. O comienzas a escasear el trabajo y tienes que ocupar los domingos para trabajar. De muchas maneras usa el diablo justamente eso para que se rompa el plan divino en tu vida, que es ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era Saulo. Ese éramos nosotros antes de Cristo. Tú y yo le servíamos justamente a Satanás, de una manera indirecta o de manera directa. Tú y yo le servimos a Satanás. Porque no conocíamos la verdad, porque no conocíamos la luz, porque no conocíamos el camino. Y muchas veces tú fuiste usado como yo para cumplir los propósitos del diablo, del enemigo. Entonces yo te aconsejo esta mañana que decida acercarte a Dios, no importa lo que pueda venir. No importa lo que pueda venir, acércate a Dios, entrégale tu vida a Dios. Tú ya sabes que el diablo no lo va a querer, el diablo se va a enojar grandemente contigo. Acuérdate que todo lo que es de Dios, el diablo lo odia. Y tú y yo le pertenecemos a Dios, por lo tanto, el diablo nos odia a los cristianos. Y él quiere justamente él tiene un objetivo hacia nosotros, que nos perdamos y nos vayamos al infierno con él. Y él lo está buscando para hacerlo. Desafortunadamente hoy en la iglesia mucha gente le está ayudando al diablo, porque a veces empeña su fe o negocia su fe, y eso no debe de ser así. Si tú dices creer, es creer, no medio creer, o a veces sí o a veces no. Si tú te entregaste a Dios y dijiste, Señor, heme aquí, me entrego a ti y voy a hacer todo lo que tú me mandes, todo lo que tú me digas, todo lo que tú me ordenes, es todo, no algunas cosas. No aquellas cosas que para mí son fáciles, no implican más esfuerzo más que simplemente estar ahí, no. Acuérdate que si a Dios no le das algo que te cueste, no lo va a recibir. Dios no recibe nada que no te cueste, nada. Dios recibe aquello que te costó, aquello que te causó sacrificio. Entonces piensa bien cómo está hoy tu vida delante de Dios. Y a veces necesitamos Saulos, que se levanten Saulos en nuestra vida, para que nos pongamos a trabajar para el Señor. En cuanto se empezó a levantar la persecución al pueblo de Dios, empezaron a dispersarse, a buscar justamente dónde refugiarse, pero muchos iban predicando el Evangelio. Entonces, entonces Dios lo permitió para extender ¿qué? El Evangelio, para extender su reino. A Saulo se le presenta como el perseguidor de la iglesia, y tanto que consentía justamente este punto de llegar a la gente hasta la cárcel o a entregar su vida por causa de Cristo. ¿Por qué es importante predicar el Evangelio? Además de ser un mandato, ¿sabes por qué es importante? Porque hay mucha gente muerta afuera. Hay mucha gente que está muerta espiritualmente afuera y que necesita tener un mensaje de esperanza. Tú y yo recibimos ese mensaje de esperanza y por eso estamos acá. Dios tuvo misericordia de ti, de mí, y escuchamos justamente ese mensaje de la gracia.
Y al escucharlo, obviamente se activa la fe en Cristo Jesús y hoy estamos con Él. Pero ¿cuánta gente hoy está perdida? ¿Cuánta gente que tú conoces está perdida? ¿Cuánta gente que hoy tú sabes que necesita a Dios está realmente vacía, sin brújula, sin dirección? Hay mucha gente. Y somos responsables todos delante de Dios. Todos somos responsables. Hoy la palabra de Dios dice, en Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia. La gracia. Cada vez que tú le das la oportunidad a alguien de conocer de Cristo, le estás dando la oportunidad de cambiar completamente su eternidad futura. Hay una sola eternidad en dos lugares distintos. Hay una eternidad en dos lugares distintos. El cielo o el infierno. Y aquí no se trata de dónde te gustaría estar. Aquí no es de me gustaría estar aquí. Quisiera estar aquí. Aquí la pregunta que yo debería hacerte el día de hoy, o que tú mismo tendrías que hacerte, es ¿dónde me va a llevar mi fe? ¿Hasta dónde me va a alcanzar mi fe? Porque sin fe no podré llegar justamente a Cristo. ¿Tú sabías eso? Va a haber una gran sorpresa cuando venga el arrebato, cuando venga justamente el arrebato, cuando hable Cristo a su iglesia y muchos seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y lleguemos a su presencia. Va a haber una gran sorpresa para mucha gente que creyendo ser cristiana se quedó porque creyó en sí mismo, porque creyó o pensó que estaba realmente con esa fe que lo iba a llevar justamente a Cristo, y no es así. Pastor, ¿cómo le puedo saber? ¿Cómo puedo saber que realmente hoy puedo darme cuenta que soy un verdadero cristiano? ¿Realmente hay salvación en mi vida? Pues la pregunta que tendrías que hacerte es ¿cuándo te pareces a Cristo? ¿Cuánto te estás pareciendo a Cristo? Si el círculo de tu pecado o de vida de pecado está reduciéndose, seguramente eres una persona salva. Pero si tienes tiempo caminando con el Señor y tu círculo de pecado sigue igual o sigue peor, entonces yo dudaría que fueras salvo y tú tienes que estar en la misma situación. Regreso a Hechos capítulo 8, versículo 4. Aquí viene la predicación del Evangelio a Samaria y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El Evangelio. Entonces Felipe, ¿quién Felipe? Otro de los 7 diáconos, no Felipe el apóstol. Es Felipe, uno de los 7 diáconos que escogieron los discípulos justamente para atender las mesas de las viudas. ¿Se acuerdan? Entonces aquí dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces quiere decir que estaban dotados, estos diáconos, no eran apóstoles, eran diáconos, eran servidores del Señor. Y estaban dotados del poder, de tal poder que podían hacer grandes milagros, grandes prodigios, como lo hizo Esteban. ¿Se acuerdan lo que hacía Esteban? Sacaba demonios, daba vista a los ciegos, sanaba enfermedades, justamente lo que hacía Felipe también. Y entonces dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Es lo que hacía Cristo a través de Felipe. Versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Es lo que produce Dios. Es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo. ¿Quién tiene gozo hoy? El gozo es permanente, ¿tú sabías? El gozo no es temporal. No importa las circunstancias, no importa el estrés, no importa las pruebas, el gozo no lo pierdes. Porque el gozo proviene de Dios, no de ti. A veces se confunde el gozo con la felicidad del mundo. Y la felicidad del mundo es momentánea, es temporal. ¿Te van a subir de puesto? ¿Cómo te pones? ¿Triste o contento? ¿Vas a estrenar carro? ¿Cómo te pones?
triste o contento. Creció un poquito más tu negocio, ¿cómo te pones? Pero cuando ya estrenaste el carro, cuando ya te subieron de puesto, cuando tú viste que tu negocio empezó a dar más, es momentáneo, vuelves nuevamente a regresar a tu estado habitual. Pero cuando estás con el Señor, el gozo permanece para siempre. La gran diferencia es que tenemos que tener una intimidad, una conexión entre el corazón de Dios o el corazón de Cristo y el corazón mío, para no perder ese gozo. Acuérdate que cuando uno está en pecado, lo primero que se va de nuestra vida es la paz y el gozo. Cuando comienza a tener tantos problemas alrededor tuyo, pregúntate cómo estás con Dios. Si estás bien con Dios, no te preocupes, Dios está probando tu fe. Pero si no estás bien con Dios y ya se fue tu gozo y tu paz, entonces arrepiéntete y alíñate a el orden de Dios y pide perdón. El Evangelio es un mensaje de Dios. No fue una creación del hombre. El Evangelio es lo que Dios usa para salvación del mundo. Nadie puede llegar a Cristo si no escuchó el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para. Romanos capítulo 1, versículo 16, vamos ahí. Romanos 1, 16. Dice Romanos 1:16, dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quiere decir que todos los que hoy somos salvos fue a través del Evangelio, haber escuchado el mensaje de la gracia, el mensaje de Cristo. No es por obras, es por fe. Hoy somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Esto es lo que tú y yo tenemos que enseñar. Y lo dijo Jesús claramente: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15, anótalo. ¿Y cómo no iba a estar contenta la gente cuando ve, obviamente, que en su cuerpo hay sanidad? Pero no solamente una sanidad física, sino una sanidad espiritual. Cuando tú tienes la oportunidad de predicar o tienes la oportunidad de compartir a Cristo, tú comienzas a mostrarles, a decirles, es que cuando llegas a Cristo, comienza Cristo a quitarte diferentes vendas que tenías tú en tu vida. Y por eso hoy vemos las cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque las vemos a través de los ojos ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. Hoy ves todo a través de los ojos de Él. Y así como Dios lo ve, así como lo ve Cristo, tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, comenzamos a verlo. Hoy nos esforzamos por tener matrimonios sólidos, firmes, estables. Hoy nos esforzamos por tener familias firmes, fuertes. Hoy queremos una iglesia que glorifica al Señor. Y por eso nuestra conducta hoy es mucho más celosa de las cosas de Dios. Hoy no hago cualquier cosa que pueda ofender a Dios. Hoy no. Hoy hablo cosas que edifiquen, no que ofendan. ¿Y quién cambió eso en ti? ¿Y quién cambió eso en mí? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, Cristo mismo. Por eso regresamos nuevamente a Hechos. Versículo 8:8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Claro.
Ya esa ciudad ya no veía las cosas como antes las veía. Hoy tu vida es diferente, hoy tu vida tiene un significado, hoy tu vida tiene una razón de ser, Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tu vida está justamente apegada a Cristo y Cristo es el centro, las cosas son completamente distintas hoy en día y todo tiene una razón de ser. Cuando llegas a la escuela, ¿qué es lo que tú quieres? ¿O qué deberemos de pensar cuando llegamos a la escuela como jóvenes? ¿O cuando llegas al trabajo? ¿O cuando llegas a la oficina? ¿Qué es lo que deberíamos de pensar primeramente? Predicar el Evangelio. Porque lo demás vendrá, ¿por qué? Pues por añadidura, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás. ¿Qué esperas? ¿La añadidura primero? ¿Oras por la añadidura? ¿O oras porque Dios realmente te muestre su reino? Te muestre su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Tus calificaciones, tu capacidad, tu inteligencia, tu madurez. ¿Eso viene por añadidura? ¿O eso es añadidura? Por haber buscado primeramente a Dios. Porque el reino de Dios es Cristo. Así lo dijo Cristo cuando llegó aquí a la tierra. El reino de Dios se ha acercado. Él habla de sí mismo. Él habla de sí mismo. Él se acercó a nosotros. Tú y yo no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. ¿Y qué produjo hoy el Evangelio en tu vida? ¿Qué está produciendo? Una transformación. ¿De dónde viene la transformación? ¿De dónde viene el cambio de tu vida? ¿De dónde viene? Del cambio de tu mente. Metanoia. Cambio de mente o cambio de forma de pensar, metanoia. Y si cambia tu forma de pensar, ¿qué va a cambiar? Tu matrimonio, ¿qué va a cambiar? Tu familia, ¿qué va a cambiar? La forma en que hoy tú te conduces en tu escuela, en tu trabajo, eso va a cambiar. Porque te vaya justamente a alinear a la voluntad de Dios. Hoy lo que produce el Evangelio en nosotros es una regeneración espiritual, pero solamente a los que creen, solamente a los que creen. Hoy tú me puedes decir, pastor, me cuesta trabajo creer. Óralo a Dios entonces, dile, Señor, reconozco que hoy mi fe te ofende. Ayúdame que mi fe crezca, que se fortalezca. Yo no necesito tener una gran fe. Si tu fe fuera del tamaño del grano de mostaza, tú harías que los árboles se pasaran de un lugar a otro. Entonces no se trata de una gran fe, sino la que Dios ya te dio, úsala. Y no está mal que dentro de tus oraciones digas, Señor, perdóname si mi fe te ofende. Ayuda mi fe, ayuda mi incredulidad. Y Él lo va a hacer. Amén. Lo peor es quedarte callado y no hacer nada. Y lo peor de las cosas peores es pensar que estás bien y no estés bien. El peor engaño es que tú mismo creas que estás bien. Ese es el peor engaño. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué confusión! ¡Qué gran mentira! Atrás de una mentira, ¿quién está? Lo peor que puede pasar hoy en la iglesia es que estemos viviendo justamente una mentira. Si no estás orando hoy,
si no estás orando hoy por entender mejor el Evangelio, mejor la palabra de Dios, si no estás orando el día de hoy porque tu amor se incremente hacia Cristo, si no estás orando hoy porque realmente hay en tu vida una mayor mansedumbre y humildad, entonces ¿qué estás orando? Yo quiero ser más obediente a ti, Señor. Quita aquello que está estorbando mi obediencia a ti. No me dejes hacer lo que yo quiero hacer tu voluntad, y lo que tengas que destruir, destrúyelo. Lo que tengas de cambiar, cámbialo. Y si tengo que irme antes, Señor, hazlo. No tengas miedo de pedir las cosas, con darle que Él se glorifique en tu vida. ¿Quién dice amén? Lo peor que puede estar pasando es una mentira, estar siendo engañados. Hoy se circula tanta información en las redes sociales que terminas creyéndolo. Se están levantando pseudo iglesias cristianas con personas homosexuales en el púlpito que dicen que predicando a Cristo. Y se llenan esas iglesias, ¿tú sabías? ¿Sabes lo que se enseña en las escuelas? Hoy lo sabes. Ideología de género. ¿Y qué trae la ideología de género? ¿Qué trae? Confusión. Y Dios es un Dios de amor, no de confusión. Y tú te quedas callado y no estás haciendo nada. Y aquí estamos viendo que justamente alguien que se decía tener todo el conocimiento, la gente le escuchaba atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Confundían la magia negra con el poder de Dios. ¿Y cuánta gente sigue pensando lo mismo? ¿Cuánta gente sigue buscando los horóscopos? ¿Cuánta gente sigue dejando que lean la mano, que le sigan leyendo las cartas? Porque quieren saber justamente el futuro, quieren saber con qué personas se van a casar, si van a tener un mejor ingreso en su vida, si van a encontrar este viaje que tanto han soñado, y buscan justamente las cosas ocultas. Y eso viene de parte del diablo, no de Dios. Si Dios hoy decide que tengas, vas a tener. Si Dios dice que no vas a tener, no vas a tener. Y tú y yo tenemos contentamiento porque dijimos, hágase tú. Pero no dejemos que Dios haga su voluntad. Terminamos haciéndole manita de puerco a Dios y compro el billete de lotería para ver si me gano el billete, o entro a rifas, o entro a ciertas cosas que me permitan tener más dinero. Y lo que tú necesitas es fe, no dinero. Teniéndolo fe, si teniendo fe te lo tienes todo, porque todo está puesto en sus manos. ¿Quién era Simón, el mago? ¿Quién era Simón? Un instrumento de Satanás, que tenía a la gente totalmente engañada. Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Esto es terrible, que mucha gente que tiene caminando con el Señor tiene mucho tiempo siendo engañado por el diablo y no hace absolutamente nada, está anclado justamente en el poder satánico. Acuérdate que también el diablo conoce la Biblia, porque mucha gente dice, yo leo así la Biblia, pastor, aquí, eso, aquí, y me sale, pastor, y Dios habló a mi vida. No, también Satanás conoce justamente la palabra y te engaña. Y te engaña. Dios es un Dios de orden. Empieza con el libro A, termina el libro A y comienza con el libro B, de principio a fin. Y no solo la vez. Mínimo tienes que leer un libro de la Biblia 10 veces. 10 veces. No, pastor, es que no puedo leer. ¿Y por qué no puedes leer? Es que no veo bien. Pues cómprate lentes, vete al oculista. Es que no tengo dinero, pídele a Dios que te dé. Pero Dios tiene que verlo aquí en tu corazón, ¿eh? Si Dios no ve eso en tu corazón, que tienes el deseo de ver, para leer su palabra, Dios no lo va a hacer. Si tú quieres salir del pecado y solo lo dices de palabra y no de corazón, Dios no va a hacer nada. Eso entiéndelo.
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. ¿Quién está a través del engaño? ¿Quién está atrás de la mentira? ¿Quién está? Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¡Wow! ¡Qué fuerte está esa palabra! ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Solamente dos cosas estás haciendo el día de hoy. Una cosa para agradar a Dios, una cosa para agradar al diablo. Así. Y aquí dice Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Un padre tiene hijos. Ningún padre que haya hoy, el día de hoy, necesariamente tiene que tener hijos para ser padre. Entonces quiere decir que también hay hijos ¿de quién? Del diablo. Entonces, revisa bien si hoy lo que tú dices que eres, si tú hoy enseñas lo que quieres enseñar, viene de parte de la verdad. A veces tenemos malos hábitos. Y un mal hábito es salir de los problemas con mentiras. Maestro, llegué tarde, es que se me ponchó la llanta, ya está muy trillado. Es que se me murió mi abuelita, ya se murió no sé cuántas veces. Es que venía para acá, había un chorro de tráfico. Hay muchas cosas que ya lo haces por salir del problema, pero son mentiras. Tú sabes que son mentiras. ¿Cómo te fue en el examen? Bien, hice tonto al maestro, estuve copiando, nunca se dio cuenta. ¿Tú mismo te haces tonto? Eso te va a seguir toda tu vida. Lo más triste, cuando tengas un trabajo, vas a ser el primero en salir del trabajo, porque siempre copiaste y nunca te esforzaste por ser el mejor estudiante. Tal vez no de 10, pero fuiste un buen estudiante. Regresamos nuevamente a Hechos. Versículo 12, aquí viene justamente la gran diferencia entre las tinieblas y la luz. Dice el versículo 12, pero cuanto creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué estaba atónito? ¿Por qué estaba tan atento Simón de lo que estaba haciendo Felipe? ¿Dónde tenía justamente la mira Simón? ¿Dónde? ¿En Cristo? ¿En Cristo? No. ¿Dónde tenía la mira Simón? Vamos a verlo más adelante. Vamos a verlo si la tenía realmente, si tenía la mira en Cristo o en otras cosas. Y tal vez, dicho sea de paso, ¿dónde tienes hoy tus ojos? ¿Dónde está tu corazón? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y volteé el papá, le dijo, aquí está mi tesorito. Pero tiene casi 40 años, y es mi tesorito chiquitito. Dice entonces, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Acuérdate que Felipe era diácono. ¿Qué se necesitaba? ¿Qué se necesitaba? Que el apóstol, que era el representante de Cristo, realmente manifestara que era verdad lo que estaba sucediendo. Entonces dice aquí, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Dicho sea de paso, dice que fue Pedro y Juan. ¿Se acuerdan cuando pasó por Samaria, Jesús pasó igual con sus discípulos, y Jacobo y Juan, que eran hermanos, también quisieron como predicar el Evangelio ahí y les cerraron las puertas a ellos? Ellos enojados, dice Juan y Jacobo, dice: Señor, sería bueno que permitiéramos que cayera fuego del cielo y los consuma a todos. ¿No se acuerdan ese pasaje? Y ahora iban a Samaria. ¿A qué? A bendecir a sus hermanos de la fe. Así es como Dios cambia el corazón de muchos de nosotros. Tal vez antes tenías una expectativa diferente de las cosas. Hoy con Dios te cambia completamente las cosas. Amén. Bien, dice aquí, cuando los apóstoles, 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Acuérdate que tú recibes el Espíritu Santo a través del mensaje del Evangelio, no a través del bautismo en agua. Cuando Juan el Bautista, predicaba el Evangelio del arrepentimiento, él lo hacía a través del agua, bautizándolos justamente en el Jordán. Cuando desciende el Espíritu Santo, que fue el día Pentecostés, ahí entonces, cuando tú escuchabas el Evangelio, se activaba la fe dentro de ti y ponías entonces tu fe en Cristo Jesús. Entonces muchos de los que habían recibido supuestamente a Cristo, creían en Cristo, pero no habían recibido ¿qué? Al Espíritu Santo. Tenía que pasar justamente lo que pasó en el día Pentecostés. Entonces dice aquí, versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí voy a poner un paréntesis. Dice, entonces les imponían las manos. La imposición de manos significa estar de acuerdo con la fe de la otra persona. Así literalmente eso significa. No significa que tú tengas que imponer la mano a la persona para que reciba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe a través de la gracia, por medio de la fe, no de imponer manos. Porque mucha gente tiene esa mala enseñanza, que tienen que imponer manos y ungir con aceite a la persona, y no es así. No es así. Hay mucha gente que está aquí en esta iglesia, que ha nacido en esta iglesia, y nunca se les impuso la mano, ni tampoco se les puso aceite. Hay que entender lo que dice la palabra. Si tú crees, eso te da justamente la gran oportunidad, la gran bendición de recibir a Cristo en tu vida. Amén. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¡Wow! ¿Dónde estaban los ojos de Simón? ¿Dónde estaban? En los milagros. En los milagros. Él sabía que si él podía sacar demonios, podía sanar enfermedades, el que le interesaba. ¿Cuánto iba a cobrar por el dinero? Y tú y yo sabemos que Dios nunca cobra. Todo lo que es de Dios no cobra. Todo es por gracia y por amor. Amén. Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Híjole, voy a hacer otro paréntesis. Raíz de todos los males. Vamos a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Versículo 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, y dice lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A ver, vamos a entender esta parte del dinero. En esta semana escuché a alguien
maldiciendo el dinero. Dijo, maldito el dinero. Eso no es correcto. El dinero no es maldito. El dinero está mal usado, es distinto. El dinero es un medio que Dios permite para que tú y yo obtengamos cosas. Pero, ¿dónde debe estar el dinero? ¿Cuál es el lugar del dinero? ¿Dónde? La cartera, la bolsa, ese es su lugar, no el corazón. Raíz de todos los males es el amor. ¿A quién? Al dinero. ¿Y cuánta gente hoy tiene problemas por el dinero? Buscan tener mucho dinero y tienen hasta 3 trabajos, 2 trabajos, hacen lo que sea por tener dinero. Se meten a juegos, se meten a billetes de lotería, porque quieren tener mucho dinero. Y lo peor, que lo quieren tener de una manera fácil. Y no es así de parte de Dios. Entonces, el dinero no es maldito, el dinero es un medio. Y muchas veces el dinero puede ser bendición. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Y cuando Dios provee lo necesario en tu vida, el dinero se convierte en una bendición, no en una maldición. Yo cuando escuché a esa persona que dijo, maldito es el dinero, dije, no sabe lo que está diciendo. Lo que tú tienes que hacer es pedirle a Dios que te dé sabiduría para administrar lo que Dios te está dando. Que te dé la sabiduría para gastar y que te dé la sabiduría para ahorrar. La necesitamos para que estemos en el justo medio. Tú no trabajas para ganar dinero. ¿Tú sabías eso? Creo que tenemos ahí cambiado el chip, ¿no? Yo trabajo para ganar dinero. No, tú trabajas para honrar al Señor y glorificar al Señor. Y el dinero viene por añadidura. Quita un poquito esa parte de ver las cosas así. Ese quiere una buena carrera para que me deje dinero, pero el dinero te puede echar a perder. ¿Cuánta gente teniendo dinero se pierde? ¿Cierto o falso? Nunca tuvo dinero y cuando tuvo, se perdió. Nunca tuvo dinero y cuando tuvo, se lo acabó. Yo le pregunto a alguien, oye, ¿dónde está todo el dinero que tenías, todo lo que ganaste? ¿Quién sabe? ¿Se fue? Claro, porque fue mal empleado. Así como llegó, se fue. Yo creo que debería cambiar la oración. Señor, permíteme honrarte en el trabajo que tú me has dado. Permíteme glorificarte en la escuela que tú escogiste para mí, la que diste a mis padres para proveer. Y yo poder ser justamente luz y sal en este lugar. Si oramos de esta manera, la añadidura que viene, mayor capacidad para esa escuela, mayor capacidad para ese trabajo, mayor remuneración. ¿Cierto o falso? Entonces pidamos bien, pidamos bien. Es que ya me quiero casar, ¿para qué? Para no estar solo. No, eso no es el objetivo. Tú te quieres casar para que tu matrimonio sea usado por el Señor. Y a través de tu matrimonio se glorifique el Señor. Entonces pronto vas a tener a ese chico o esa chica en el orden de Dios, en el tiempo de Dios. Son cosas distintas, es ver las cosas como justamente Dios las ve. Y Simón estaba perdido. Obviamente era un hombre usado por Satanás y obviamente por eso él tenía puestos los ojos en el dinero. Y aquí lo vimos claramente. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué es lo que mira Dios? ¿Qué es lo que mira Dios? Dios mira tu corazón. Decíamos en la mañana, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y deja la ofrenda y ve y reconcíliate. Entonces para Dios es mucho más importante la reconciliación con tu hermano a que vengas a dejar una ofrenda, a que vengas a dejar un diezmo. Decíamos en la mañana, a Dios le interesa que tus finanzas estén sanas. Si tienes que dejar de dar diezmo por pagar deudas, deja de dar diezmo y paga tus deudas.
Pero hazlo de corazón, realmente, sinceramente, que quieres ordenar tus finanzas y no de pretexto para decir, hoy no diezmo porque le voy a decir que tengo deudas. Tú no puedes engañar a Dios. Pero lo que te estás hoy escuchando es justamente el orden de Dios. Pastor, ¿qué hago primero? ¿Doy diezmo o pago deudas? Paga deudas. ¿Qué hago primero? Con un hermanito que ahí le encargo. Pero quiero diezmar, ve y reconcíliate primero. Y después entregas con un corazón limpio, puro, tranquilo, sano, tu diezmo. Y Dios lo va a recibir justamente así. A veces hay problemas entre esposos porque los dos trabajan. ¿Quién da el diezmo, tú o yo? A ver, entendamos, es un solo sueldo, no son dos, es uno. Alguien de los dos tiene que administrarlo, claro. Hay alguien que le gusta el matrimonio gastar. Tiene que ver la contraparte. Hay que irnos despacito, hay que ahorrar, ¿no? Pero es un solo sueldo. Si el dinero está siendo ocasión de pleito en el matrimonio, en tu familia, estás maldiciendo a tu familia. Porque le estás poniendo atención al dinero y no a Dios. Ponle orden a las cosas. Ponle orden a las cosas. Ok, cerramos el paréntesis. Versículo 22 dice, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué le ofreció Pedro? ¿Qué le ofreció Pedro? La oportunidad de arrepentirse. Muchas veces, domingo a domingo, y entre semana, Dios te da la oportunidad de arrepentirte. Arrepiéntete de tu mal camino, de tu mal pensar. Tú tienes que tener una vida de arrepentimiento, porque todos los días pecamos. Todos los días ofendemos a Dios de una u otra manera. ¿O no es cierto? ¿Qué está pasando en la iglesia hoy en día? Ok, sí necesitamos luz, necesitamos que Dios nos vaya dirigiendo. Pero la pregunta que sería, ¿tú quieres ser dirigido por Dios? ¿Tú estás dispuesto a ser dirigido por Dios? ¿Qué implica? ¿Qué implica ser dirigido por Dios? Renunciar a mí. Debo renunciar a mí. Porque ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Si no estás dispuesto a renunciar a ti, ¿cómo pretendes servirle a Dios? No puede haber dos cabezas en el reino. Es una sola cabeza. Y es Cristo. Él es el Rey. Él es el Señor. Y tú y yo somos sus siervos. ¿Qué está pasando hoy en la iglesia? Justamente eso. ¿Dónde comienza el estorbo? ¿Dónde comienza la oposición? Muchas veces comienza en ti, no afuera, en ti. Si yo pregunto, ¿quién ama a Dios? La iglesia, ¿qué dice? ¿No? ¿Quién ama a Dios? ¿No? Pero si tú te opones a las cosas de Dios, la pregunta es, ¿lo amas? ¿Tú permites que tu esposo hoy tenga un tiempo con el Señor? Cuando está con el Señor, ¿permites respetar ese tiempo con el Señor? ¿O lo estás llame y llame y llame y llame? ¿En qué te conviertes? ¿En qué te conviertes? Si tu hijo quiere venir hoy a los estudios de jóvenes y tú dices, no es el tiempo hoy, ya es muy tarde, mejor quédate en la casa, ¿en qué te conviertes? Y he tenido las dos partes hoy en día, iglesia. Papás que negaron en su momento a que su hijo se acercara, cuando fueron ya grandes, se apartaron del Señor, ya no quisieron más del Señor, hoy oran.
Eso es lo que está sufriendo la iglesia. Pero es parte de la oposición del diablo. Que es parte de lo que realmente el diablo quiere, dividir. Y si divide, ya ganó. Una casa dividida no va a permanecer. Por eso es importante que estemos en un mismo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Todos nos hemos arrepentido hoy el día de hoy. ¿Y qué hizo Dios? Nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Todos estamos aquí, nos hemos arrepentido y Dios dice en el versículo 13 del capítulo 1 de Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí habitamos hoy nosotros. Amén. Termino con esto. Dice en el versículo 26, capítulo 8 de Hechos, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu vida y has obedecido en el momento? Cuando Dios te da una instrucción, un mandato a tu vida, es para que tú actúes de manera inmediata a ese mandato de Dios. No digas después, no digas no es mi tiempo, no digas es que yo creo que voy a orarlo. No. Lo que Dios está esperando de ti es una confirmación de fe y decir, sí Señor, heme aquí. Si tú me estás pidiendo que quite esto de mi vida, lo voy a quitar. Si tú me pides que me levante, me voy a levantar. Si tú me pides que me siente, me voy a sentar. Porque lo que Él espera de ti es obediencia absoluta y total. Entonces Él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, el eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, que este etíope, aun siendo gentil, conocía de Dios. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. En este viaje no se le olvidó la Biblia. ¿Cuántas veces tú has ido de viaje y ya no tuvo cabida la Biblia en tu maleta? ¿Cuántas veces te vas a algo y sacaste a Dios justamente de ese convivio, de esa reunión? No estuvo ahí. Y aquí el etíope dije, de regreso, tengo que seguir ocupando mi tiempo para mi formación espiritual. Y dice que leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le dijo? El Espíritu. ¿A quién? A Felipe. Y esto va para cada uno de nosotros. Jesús dice, si alguno me sirve, me pones por favor el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. ¡Wow! ¡Wow! Qué importante es que tú como servidor de Dios estés donde Cristo esté trabajando. Si alguno me sirve, ¿qué dice? ¿Tú estás siguiendo ya a Cristo? ¿O ya escuchaste que dijo Jesús, ven y sígueme? ¿Lo estás siguiendo a Él? ¿Qué más dice? Y donde yo estuviere, ahí estará ¿quién? Tú, yo. Imagínense en los tiempos de Jesús, Él iba caminando. Y en ese caminar iba sanando, iba predicando. A mucha gente sanó, a mucha gente levantó.
A mucha gente liberó, pero dentro de su humanidad necesitaba que alguien estuviera cerca de él. Tal vez para refrescarse la boca con algo de agua, tal vez para dejar tu hombro para que se sosteniera en él, porque él también se cansaba como tú y como yo. Donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre. O sea, quiere decir que Dios no es deudor de nadie, Cristo no es deudor de nadie. El Padre te va a honrar por el servicio a su Hijo. Tienes que llevar esto en tu corazón. Tú decidiste ser un servidor del Señor. Tú decidiste servirle con tu vida todos los días en esta tierra, sin pretexto alguno. No a través de circunstancias, es que hoy sí me lo permite el trabajo y me lo permitió esto, lo otro, no. Dios tiene que ver que estás dispuesto en todo tiempo. Donde yo estoy, donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Yo te invito para que realmente hoy, sí tenemos que predicar el Evangelio, sí, es la gran comisión, pero predícalo también con tus hechos, con tu testimonio. Deja lo que el Evangelio está haciendo en tu vida, lo que está haciendo en tu matrimonio, lo que está haciendo con tus hijos, lo que está haciendo en tu iglesia. No te canses de escuchar, no te canses de caminar, no te canses de servir. Dios tiene el poder necesario para suministrarte todo el poder, toda la capacidad. Tú y yo estamos dotados de Él para servirle en todo tiempo. Ponte de pie, por favor. Tal vez hay muchos etíopes hoy en día cerca de ti, hay mucha gente que anhela saber de Cristo y tú puedes ser un instrumento justamente de Dios. ¿Cuánta gente has ganado para Cristo? ¿Cuándo fue el último corazón que ganaste a Cristo? Si tu vida no está siendo usada por el Señor, ¿por quién está siendo usada? Si tu vida no está dedicada justamente para que Él se glorifique, entonces ¿a quién glorificas? Si tú llegaste a este lugar simplemente por cumplir, simplemente por llenar un espacio del tiempo de tu vida, no hay razón. Tú viniste a ser perfeccionado en el Señor y viniste justamente a escuchar lo que Dios hoy quiere de tu vida. Ven, levántate, sígueme. Hay mucha gente que tiene mucha capacidad, pero no el deseo de servir. Hoy te invito para que realmente reflexiones y medites. Porque muchas veces el seguir a Cristo te va a costar un sacrificio, el renunciar a ti, a lo que a ti te gusta, a lo que tú quieres. Hoy te invito para que tú alinees tus objetivos, tus planes, tus proyectos, tus sueños al corazón de Él y Él hará. Él no necesita ayuda, necesita un pueblo fiel, un pueblo que lo ame, que lo honre, que lo respete y sobre todo que le crea. Amén. Cierra tus ojos. Permíteme orar por ti. Padre bendito, Señor, te damos gracias este día por lo que hoy hablaste en nuestro corazón. Tú nos instruyes que debemos ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Tú nos dices que hoy podemos ser un servidor tuyo, Señor,
tan solo el querer hacerlo. El Espíritu Santo nos quiere usar en todo tiempo, en todo momento. Dame la capacidad, dame un espíritu enseñable para seguir creciendo en ti, mi Dios, y seguirme preparando para hacer las cosas lo mejor posible para ti, Señor. No importa la edad que hoy tengas, puedes ser un joven, puedes ser un adulto, puedes ser una persona tal vez con ciertas discapacidades. Dios te puede usar en todo tiempo y de cualquier forma porque Él tiene el poder de hacerlo. Deja que hoy Dios te use, deja que Dios hoy te use y que seas un instrumento útil en las manos de Cristo. Ayúdame, Señor, a que mi fe no falte en mis pruebas. Ayúdame, Señor, a que mi caminar contigo sea firme, a que mi corazón realmente esté limpio y puro delante de ti, a que mis decisiones que hoy voy a tomar sean para agradarte a ti, solo a ti, Señor. Haz que este lugar, Señor, no tan solo crezca en volumen, sino que crezca en una calidad espiritual mayor, Dios. Quita, Señor, todo estorbo del enemigo, la flojera, la pereza, toda confusión. Guías de nosotros, Señor, un instrumento fiel que te ame, que te glorifique. Una iglesia que realmente se avive, Señor. Una iglesia que no esté adormecida, sino que esté viva, anhelando profundamente tu segunda venida. Te lo suplicamos, Señor. No permitas que nos durmamos. Despiértanos, Señor. Lo que tengas que hacer, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a su semana, amados.